Es hora de tomar nuestras mejores decisiones de finanzas personales. Cuida bien de tu dinero, para que tu dinero cuide bien de ti. Esto es Pesos al Cuadrado. Muy buenas tardes, estamos enteramente en vivo a través de Vive FM en todo el estado de Nuevo León. Esto es Pesos al Cuadrado, la única emisión de la radio del norte de México con los temas más importantes de finanzas personales para que todos nosotros, ustedes y un servidor, tomemos nuestras mejores decisiones para cuidar nuestro dinero. Yo soy Mario Montenegro Uribe. Y estamos a la orden aquí en la cabina de Vive FM en el WhatsApp, el 81 35 94 76 96. Aprovechemos estos minutos porque hay muchísimos temas de finanzas personales, los hemos manejado y los seguiremos manejando: ahorro, crédito, seguros, vivienda, crédito automotriz, cómo cuidar nuestro dinero, tips para que podamos ver los mejores productos y servicios y demás, porque las decisiones de dinero no se toman teniendo más dinero, sino teniendo la inteligencia necesaria y la cultura financiera necesarias para que siempre nos vaya bien, porque al final el usar el dinero es la felicidad, es el que podamos estar tranquilos y hagamos nuestras vidas lo mejor posible, porque habremos tenido el control de las decisiones de nuestros pesos al cuadrado. Pues el día de hoy vamos a platicar, para esta ocasión, vamos a platicar de las enfermedades más costosas, un poquito también sobre seguros de gastos médicos mayores y sobre esta alerta que muchas veces son enfermedades silenciosas, enfermedades que decimos, no me siento bien, no pasa nada, pero que necesitamos tomar en cuenta que a lo mejor de forma ya hereditaria, congénita, o a lo mejor por algún mal hábito diario o de toda la vida que tengamos, tal vez estemos teniendo esa enfermedad sin darnos cuenta. ¿Cuánto puede costar el tratar esta enfermedad? Y al mismo tiempo, ¿qué alternativas tenemos en lo que se refiere a usar los seguros para poder atendernos en esta circunstancia de esta enfermedad? Primero que nada, nos gustaría mucho enviar un gran saludo a nuestros amigos y hermanos de la Ciudad de México, de la CONSAR, la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, porque en este momento en la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México, se está realizando la Feria de Afores 2025. Es un evento que está totalmente planeado y enfocado a que personas como nosotros lleguemos y preguntemos lo básico, el ABC del tema del retiro, del tema de las afores, ya que todos alguna vez llegaremos a la tercera edad y todos tendremos una cuenta, y muchos ya la tenemos en existencia, una cuenta de afore que con los años se va llenando, paulatinamente se va haciendo más grandecita y más grandecita, para que luego ya en nuestra tercera edad dependamos de lo que hayamos ahorrado en esa afore. En estos momentos se está realizando, si tenemos el gusto y el honor de que nos estén viendo y escuchando desde otras partes del país, quizás cerca de la Ciudad de México, esta es una gran oportunidad para que todas las dudas que tengamos acerca de qué es la afore, de qué es el retiro, de cómo puedo yo pensionarme bien, si estamos geográficamente cerca de por allá, echémonos la vuelta. Todavía va a ser el día de hoy y el día de mañana en el Zócalo de la Ciudad de México, y esperemos que este tipo de esfuerzos los veamos más seguidos en otras partes del país y por supuesto por acá en el norte del país. Bien, vamos a los temas entonces, pero una vez más vamos a sacudirnos por ahí el polvito y vamos a bailar, porque dentro del soundtrack de Pesos al Cuadrado vamos a escuchar una nueva variante de Baila y Planea tu Futuro. A propósito de planear nuestro futuro, que se oiga la melodía y entramos ya de lleno a los temas de hoy de Pesos al Cuadrado. Aquí andamos. Y ahora cómo gira la vida, ay, a veces suave y a veces ardida. No olvides mirar hacia el futuro, que en el retiro todo sea seguro. Ten en cuenta tu retiro. Manos arriba, arriba. Ya sea con un afore o con un plan personal divino. Un pasito pa'lante. La fiesta ahorita está encendida, pero el mañana espera con medida. Es mejor planear con mucha decisión, pa' que
que en el descanso haya diversión. Ten en cuenta tu retiro, moviendo la cintura, ya sea con un Afore o con un plan personal divino. Dos pasitos pa' un lado, la cumbia suena, el ritmo no para, pero el tiempo vuela y eso es lo que ampara. No lo dejes pa' después, hazlo con fe, que tu futuro brille siempre al revés. Ten en cuenta tu retiro, a girar en círculo mi gente, ya sea con un Afore o con un plan personal divino. El sombrero al aire. La cumbia suena, el ritmo no para, pero el tiempo vuela y eso es lo que ampara. No lo dejes pa' después, hazlo con fe, que tu futuro brille siempre al revés. Ten en cuenta tu retiro, a girar en círculo mi gente, ya sea con un Afore o con un plan personal divino. El sombrero al aire. Pesos al cuadrado. Enfermarse cuesta y curarse cuesta, pero a veces la prevención hace que no tengamos ni que enfermarnos ni que curarnos. Por eso es importante siempre tener un médico y un seguro de gastos médicos mayores, solamente por si acaso, que Dios no lo quiera, lleguemos a tener algún problema grave de alguna enfermedad. Por supuesto, es nuestro deseo que siempre todos estemos en buena salud, pero la salud es una gran responsabilidad y necesitamos estar cuidándola, observándola. Por eso siempre existe una cosa que se llaman los check-ups, que es simplemente una revisión médica que la podemos tener de forma sencilla con el médico de la cuadra o en nuestro centro de salud, e incluso si tenemos este seguro de gastos médicos mayores, ir al hospital o ir a la clínica en particular y de ahí que nos revisen dependiendo de ese historial de enfermedades que quizá nosotros o que quizá nuestra propia familia tenga. Por eso una de las primeras reglas que hay que mencionar y que no tiene que ver con finanzas, pero sí con la vida misma, es que nuestros muchachos y nosotros mismos tenemos la obligación, tenemos la necesidad de preguntar si en nuestra familia ha habido antecedentes de una X enfermedad. Y en caso de que sí la haya habido, entonces revisar si no tenemos de pura casualidad algún gen o alguna característica que luego con los años derive en tener, que nosotros derivemos con tener esa misma enfermedad, que no vaya a ser que suceda. Nuestros amigos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, nos pasan por aquí un primer dato que tiene que ver con el costo que las aseguradoras en el país han tenido que estar pagando para poder ayudarnos a nosotros a atender nuestros propios problemas de salud cuando tenemos ese seguro de gastos médicos mayores. De acuerdo con la asociación, entre los años 2019 y 2024, las aseguradoras pagaron entre este lapso pagaron 122 mil millones de pesos por conceptos de enfermedades, sobre todo por enfermedades más que por accidentes. O sea, de cada 10 pesos, de todo este monto, de cada 10 pesos que se han tenido que pagar por parte de los seguros, 9 han sido más por cuestión de enfermedades y solamente un pesito por cuestión de accidentes. A veces es más común a lo largo de los años, de que no cuidamos nuestra salud, pensamos que estamos bien y entonces de manera muy paulatina, de manera muy silenciosa, puede estar apareciendo esa enfermedad que a lo mejor nosotros mismos la íbamos a estar gestando quizá con algún mal hábito que tuvimos, quizá con una enfermedad del pasado, quizá con haber tenido una herencia, porque a veces también heredamos los genes de una posible enfermedad que a futuro podamos tener. Pero es una gran cantidad. Estamos hablando de, repito la cifra,
122 mil millones de pesos. Nuestra fuente de aquí es la plataforma dinero.mx y la propia AMIS. De aquí vamos a platicar un poquito de las enfermedades más caras desde el punto de vista de los pesos al cuadrado, de que cuando tengamos el seguro de gastos médicos, aún teniendo el seguro, puede resultar muy cara X enfermedad que nos llegue a tener. Resulta, de acuerdo a la fuente de la MIS y de dinero.mx, que las enfermedades más caras que los mexicanos enfrentan cuando tienen el seguro son enfermedades relacionadas con la sangre. Y hay dos tipos de enfermedades relacionadas con la sangre. Unas se llaman hematológicas y las otras se llaman hematopoyéticas. Vamos a decir la diferencia de unas y otras. Las hematológicas son estrictamente de la sangre y que cuando ya se pone malita la sangre ya afecta a los demás órganos. Mientras que las enfermedades hematopoyéticas son aquellas que se originan desde un órgano en particular del cuerpo, normalmente es el sistema digestivo o el sistema respiratorio, y que cuando se pone mal alguno de estos órganos contamina la sangre y luego la sangre es la que se encarga de ya contaminar el resto del organismo. Resulta que en el caso de las primeras, que son las enfermedades hematológicas, que como la anemia, la leucemia y los linfomas, lamentablemente decir leucemia y linfomas ya hablamos de cáncer en la sangre. Y en el caso de enfermedades hematopoyéticas hablamos de cuando se pone malito el vaso o cuando es la propia médula ósea la que empieza a tener algunos problemas. En estos casos, en este tipo de enfermedades, los costos más altos que pueden llegar son de 4.2 millones de pesos por caso en particular de alguien. No estamos diciendo que sea la cifra estándar de todo el costo, sino que algunas pueden costar un poquito menos, algunas un poquito más, pero lo más caro que puede llegar a costar una enfermedad de este tipo por persona, si es que la está padeciendo, es de unos 4.2 millones de pesos. Esto significa que si usted y yo, ojalá no nos pase nunca, pero que si usted y yo tenemos esta enfermedad y no tenemos un seguro de gastos médicos mayores, entonces tendríamos que pagar casi el doble de esa cantidad, lo que significa que sí tenemos que tener a la mano nuestro seguro, sí tenemos que revisarnos que estemos bien en la parte de la sangre, tenemos que revisar si alguno de nuestros padres o abuelos o alguien, o quizá nuestra pareja, las personas con las que convivimos, lleguen a tener algún antecedente de esta enfermedad en sí. Si la tenemos que ser valientes y atendernos, pero para eso está el seguro de gastos, para eso están los check-ups y para eso está la prevención, que de una vez revisemos en qué podemos componernos de todo esto. Ahora, en cuanto a el costo, la segunda enfermedad más cara del país es justamente el cáncer. Usted piense en cualquier tipo de cáncer. Hay gente que le tenemos miedo a la palabra cáncer. Dijo una vez a alguien que hay que decir las cosas como son. El cáncer es un aviso de Dios, es un aviso de que algo está mal con nosotros y que tenemos que componerlo antes de continuar en vida. Si usted ha padecido, si alguno de sus familiares ha padecido X enfermedad de cáncer y ha logrado, porque es la voluntad de la vida, ha logrado salir adelante, entonces revise qué fue lo que tuvo que hacer, cuál fue ese antecedente de por qué le dio el cáncer. Si es un cáncer que a lo mejor es hereditario, entonces revise cuál fue ese problema que en el pasado tuvo ese familiar para que a usted no le vaya a pasar justamente lo mismo. Ahora bien, si se trata de un hábito, y aquí lo vamos a decir como es, que usted fume, que a lo mejor haya probado sustancias, que a lo mejor usted se embriague, que a lo mejor no haya cuidado usted su salud pensando en el presente, pero no en el futuro, entonces lo invitamos a que comprenda que usted es tan responsable de la enfermedad como la enfermedad misma que llegó. Pero también usted es responsable de atenderse, usted es responsable de poder checarse a sí mismo, a sí misma de esto. Decía por allí Hipócrates, el filósofo, que antes de curar a alguien, pregúntate si estás dispuesta o dispuesto a renunciar a las cosas que te enfermaron. Si estás dispuesto a renunciar a eso, ya lo hiciste y entonces podrás curarte y la enfermedad en cuestión no volverá a aparecer en tu vida. El costo de este tipo de tratamientos contra cánceres en general en promedio, es un promedio alto, es de unos 2.6 millones de pesos. O sea que nos puede salir caro el chistecito del cigarro, nos puede salir por ahí caro el chistecito de la inyección o de lo que usted se quiere imaginar y que luego le haya derivado en ese cáncer. Uno de los cánceres más silenciosos por allí es el cáncer de la piel.
Ahora con estas temperaturas altas en las que estamos, en las que tenemos que salir a trabajar y que nos da el solazo y que está muy fuerte también la luz del sol y demás, revisen su celular las horas del día en las que estén en un nivel extremo los rayos ultravioleta, y cuando se trate de un nivel alto, mejor quédese en casa, quédese en su oficina y no salga. Si es muy necesario, pues ni hablar, adelante, pero llévese un protector solar, póngaselo aquí en la piel y lleve también siempre un paraguas y una agüita para estarse hidratando todo el tiempo. Que usted dirá, yo tengo que salir a trabajar, todos tenemos que salir a trabajar, pero eso no nos quita de que sí nos protejamos de los rayos ultravioleta del sol, que estemos revisando bien ese aspecto. Las aseguradoras han tenido que estar pagando un total de unos 150 millones de pesos al año. Fíjense, quiere decir que a veces no revisamos ese problema del cáncer y cuando tenemos que estar atendiéndolo son un costo de 150 mil pesos al año. Ya, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, han sido 91,000 muertes en promedio al año de personas que tuvieron cáncer y dijeron no pasa nada, yo me sigo atendiendo. Hay ocasiones en que el cáncer, aunque le va a doler lo que voy a decir, pero hay veces en que defendemos nuestro propio cáncer. ¿Por qué? Porque defendemos nuestro cigarro, porque defendemos nuestro vicio. Y a veces los vicios son defendidos como debiera de ser. Ay, aguántenos un momentito, nos están cambiando el micrófono, parece que ya nos escuchamos mejorcito. ¡Ay, qué bueno! Entonces, como quiera, es el consejo que por aquí no es financiero, pero sí repercute para bien en nuestras finanzas personales. Revísese, por favor, hágase chequeos médicos. Si usted es dama, revise las posibilidades de los cánceres correspondientes a las damas. Cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer de ovario, cáncer de la matriz. Ese tipo de cánceres que de repente llegan de forma silenciosa. Con los hombres igual, el cáncer de próstata, el cáncer de todo el sistema reproductor. Y revise sobre todo las estadísticas de dos de los cánceres más comunes. Habíamos dicho ahorita el de cáncer de la piel, que es cierto, existe. Y hay otro que es también muy silencioso y afecta el sistema digestivo, que es el cáncer de colon. A veces podemos llegar a tener una larga vida y muy malos hábitos alimenticios y entonces la factura que nos pasa la vida es justamente la de ese cáncer que hayamos tenido. Un siguiente tipo de enfermedad que también puede costarnos mucho a las personas son las enfermedades de los sistemas nerviosos. Aquí hablamos de cuestiones como la esclerosis, la epilepsia, unas enfermedades de Parkinson y de repente cuando ya llegue el momento en que estemos en nuestro otoño de la vida, que lleguemos a tener algunos episodios de por ahí de demencia. Este tipo de enfermedades pueden llegar a costar al año hasta unos 2.6 millones de pesos. Y estas cifras que estamos mencionando es bajo el entendido de que si hayamos ido a contratar el seguro de gastos médicos mayores, porque si no lo tenemos puede llegar a ser el doble de lo que estamos por aquí mencionando. La esclerosis, la epilepsia, el Parkinson son enfermedades que tienen en común que nos llevan a las articulaciones, que nos llevan a los huesos, que nos llevan al sistema esquelético y demás. Y en el caso de la esclerosis tenemos que revisar si también es algo que ha sido por malos hábitos o es algo que a lo mejor lo tuvo mi papá, lo tuvo mi mamá, lo tuvo algún abuelo, algún tío, porque las enfermedades estas pueden ser hereditarias. Otro tipo de enfermedades, un sinónimo de enfermedades que recibimos por herencia se le llama también enfermedades congénitas, que estas son ya más variadas. Pueden ser enfermedades a lo mejor de la piel, a lo mejor de algún otro sistema que tengamos de respiratorio, digestivo o linfático, que ya son mucho más variados, pero cuando las personas deben enfrentarse a este tipo de enfermedades teniendo su seguro, resulta que el gasto alto que tienen ellos que hacer es de unos 2.5 millones de pesos al año. Esto ya es un poco más grave, como se trata de enfermedades congénitas un poco menos comunes, porque hablamos de que las comunes serían las que ahorita decíamos, las del sistema digestivo, las del sistema respiratorio, las de la sangre, pero puede haber otras un poquito más raras. Afortunadamente, los seguros sí atienden este tipo de enfermedades, pero hay que revisar, hay que hacer la tarea de checar a ver cuál seguro es el que sí me cubre, cuál seguro es el que sí puede ayudarme con esta situación. Otro tipo de enfermedades congénitas, repetimos la cifra de lo caro que puedan ser, de 2.5 millones de pesos.
Otro tipo de enfermedad, y a veces nos da porque pues la vida nos pone retos y tenemos que enfrentar problemas, se trata de una cosa que se llama hemorragia intracerebral. De hecho, la palabrita ya nos da cuscús. Ojalá que nunca nos pase a ninguno de nosotros. También este tipo de enfermedad, cuando sucede, porque lamentablemente sucede, puede llegar a costar hasta unos 2.5 millones de pesos. Una enfermedad un poco menor, pero sigue siendo rangos altos, son las enfermedades renales. Las enfermedades renales es cuando usted y yo vamos al baño y hacemos lo que hacemos y de repente empieza a fallar todo el organismo porque no podemos procesar los desechos y todas las cosas que tengamos que hacer. Y esta es una enfermedad fuerte, grave, porque podemos estar toda la vida previamente muy bien. De repente algo está fallando a la hora de llevar a cabo cierta actividad y entonces el organismo lo resiente, como sentimos como que se devuelve de regreso todo lo que íbamos a echar para afuera y entonces nos contaminamos y es cuando viene lo grave. Este tipo de enfermedades pueden costarnos hasta el tratamiento de hasta unos 2.3 millones de pesos, 2.300.000 pesos. Si usted tiene el hábito de que toma usted bastantes líquidos, qué bueno, pero revise siempre que esos sean líquidos sanos, juguito, agua hervida, agua que podamos tomar de garrafón. Trate de no tomar agua potable y cuando la tome mejor, llene mejor su vasito, llene mejor una olla, hierva el agüita y luego la guarda ya en jarritos y entonces ya se la puede tomar. Pero traten lo posible y que no sean bebidas llenas de azúcares o llenas de bastante alcohol, porque el alcohol y el exceso de azúcar, el exceso de alcohol y el exceso de azúcar pueden afectar nuestros sistemas que manejan toda la acumulación de desechos para que luego ya podamos expulsarlos y eso a la larga nos hace mucho daño también. Las enfermedades respiratorias tienen el mismo costo de caro. También pueden llegar a costar el tratamiento unos 2.3 millones de pesos. Y aquí también viene la misma recomendación porque nuestros pulmones son el filtro. Como los carros tienen sus filtros para el aire, también nuestros pulmones pueden servirnos para tener ese oxígeno que necesitemos. No fume. No fume, se lo decimos en muy buena onda, no fume. Yo sé que el cigarro puede ser una cosa adictiva y como ahorita decíamos, hay gente que defiende su cáncer o su cigarro, pero traten lo posible de dejar el cigarro, no vale la pena. Si usted tiene que elegir entre su salud, entre su familia y ese cigarrito, yo le aseguro que el cigarrito no le va a la larga a ayudar a usted. Déjelo por favor. Que sea por el bien de su familia, que sea por sí mismo, para que entonces tenga la oportunidad de estar con los suyos en los momentos más importantes e igualmente consigo mismo en esos momentos trascendentales, porque le podemos garantizar que cuando llegue la hora de irnos del mundo, el cigarro no va a acompañarlo a usted en ese último momento, ni le busque por ahí. Otras enfermedades, estas se llaman enfermedades del sistema endocrino, es decir, que sean de desequilibrios hormonales. Ya tiene que ver un poco con diabetes, con algunos tipos de... Este es un concepto, esta es una palabra que cuando las damas lo escuchan y todos los seres humanos también, nos puede llegar a dar un poquito de miedo, que se llama el ovario poliquístico. Ovario poliquístico quiere decir que cuando las chicas tienen de repente quistes que no se atienden o que a lo mejor dicen los tengo pero no me pasa nada, revísense, amigas nuestras, revísense por favor que esto no les llegue a pasar tampoco a ustedes. En este caso, cuando la enfermedad viene y tenemos el seguro, el costo puede llegar a ser de unos 2.3 millones de pesos también. Este es el resumen de las enfermedades que hemos mencionado por aquí. Luego ya en un último término hablaríamos ya de los accidentes de cuando voy manejando, de accidentes en el trabajo y demás. Todo el acumulado de accidentes puede llegar a valer cualquiera de estos casos con el seguro, en este caso con un seguro de gastos médicos o con un seguro que la empresa nos dé si estamos en el trabajo. El costo puede ser de unos 2.2 millones de pesos. Este tipo de accidentes, si los comparamos con las enfermedades, son menos comunes, pero por supuesto que pasan mucho. Aquí ya va a depender de qué tengamos por aquí. Chéquese, por favor. Vaya con su médico, revise las cotizaciones del seguro de gastos médicos mayores. Si su seguro social tiene todo lo que necesite usted, felicidades. Si no, haga la inversión de tener ese seguro de gastos médicos mayores. En siguientes programas vamos a volver a tratar estos temas porque necesitamos también con qué tips poder manejar las diferentes maneras de combinar los seguros. Hay seguros que pueden llegar a tener una combinación de un seguro hipotecario, un seguro de desempleo y un seguro de salud.
tenemos pendiente hablar de esos temas, sí, pero entonces lo dejamos para la próxima semana. Vayan a la Feria de Afores si están cerca de la Ciudad de México para que revisen su salud y también revisen su retiro. Quedamos a la orden en el WhatsApp, el 81 35 94 76 96 de Vive FM, y sigan con la programación también de aquí, de esta gran estación, en cualquiera de los municipios donde nos encontremos. Yo soy Mario Montenegro Uribe, y de hoy en 8 días nos volvemos a reportar por aquí. Vamos a seguir platicando sobre temas de seguros y vamos a abundar en estos tips de cómo hacer las combinaciones de los seguros para que elijamos bien y para que continuemos cuidando nuestros pesos al cuadrado. Un abrazote en cualquiera de los municipios de donde nos estén viendo y escuchando. Cuídense, y aquí vamos a andar. Cuídense. La moneda en este rincón. La plata anda ligera como el son. Con cada billete juega mi razón. Frío como el metal está mi corazón. Cuida tu dinero y él cuidará de ti. Somos pesos al cuadrado aquí. Que no se escape ni un solo CPC. Porque el que atesora es quien sabe vivir. Cuentas en el aire, nadie puede ver. Números bailando, nunca dan de comer. Con cada centavo, mi historia voy a tejer. Si gasto sin freno, me puedo perder. Cuida tu dinero y él cuidará de ti. Somos pesos al cuadrado aquí. Que no se escape ni un solo CPC. Porque el que atesora es quien sabe vivir. El que ahorra siempre tendrá para soñar. No importa la tormenta o el duro caminar. La riqueza no es oro si no sabes cuidar. Pero con prudencia nada puede faltar. Cuida tu dinero y él cuidará de ti. Somos cuadrado aquí. Que no se escape ni un solo CPC. Porque el que atesora es quien sabe vivir. Gracias por escucharnos en Pesos al Cuadrado. No dejes de cuidar tus finanzas. Hasta la próxima.